Hello, beginner 2, and welcome to the lesson for Monday, right? Monday, the 11th of May, 11 de mayo. Que tengo que mirar el calendario, si no, no me aclaro. Con tanto curso, tanto lío, tanto vídeo. Bueno, let's go, right? So we are now going to do the review. A ver, que se me olvidó la otra vez que acabamos el 56, 56 y no hicimos el review, la revisión. No pasa nada, la vamos a hacer hoy, ¿vale? Bueno, pues let's go to page 95. Page 95, la 95. Y aquí tenemos una serie de actividades de repaso de los últimos 8 temas, como ya lo veis, ¿vale? Son estas, ¿vale? Bueno, las soluciones las tenéis en el blog, con lo cual podéis ir haciéndolas y luego las corregís. Pero sí que os las voy a ir explicando para que os sea más fácil, ¿vale? Venga, pues empezamos. La primera actividad nos dice vocabulary, vocabulario. Write down, escribe o apunta y nos pone 6 sports, 3 musical instruments y 6 parts of a house. O sea, ¿qué es lo que tendréis que escribir? Venga, pensarlo, pausad, pensarlo y volvéis a enganchar. Vale, pues exactamente hay que poner 6 deportes, 3 instrumentos musicales y 6 partes de la casa, dependencias de la casa, ¿vale? Entonces, las escribís y lo podéis revisar, lo podéis comprobar luego en el vocabulario. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Grammar. Estamos en grammar, en gramática. Vale. Aquí nos dice, can you do these things? ¿Sabes hacer estas cosas? Entonces, number 1 nos dice skate, skate, patinar. Bueno, pues si sabes patinar, tendrás que decir I can skate. Pero si no sabes, tendrás que poner I can't skate. ¿Vale? Bueno, pues vais leyendo todos los verbos, las acciones, y solamente tenéis que poner delante I can or I can't. Sé o no sé. ¿Vale? Solo hay que poner eso. Venga, os lo escribo para que os sea más fácil. I can or I can't. Y luego ponéis la frase que corresponde. Bueno, y de paso las podéis ir hablando, pronunciando. Acordaros del sonido. Can, can't. I can y todo lo siguiente. O I can't y todo lo siguiente. ¿Vale? Muy bien, ¿y qué dicen las frases? Pues la number 1 sería patinar, number 2, speak 3 languages, hablar 3 idiomas, number 3, play the piano, tocar el piano, number 4, sing, cantar, number 5, cook a dinner for 6 people, cocinar, hacer una cena para 6 personas, number 6, play volleyball, jugar al vóley, number 7, swim, nadar, y number 8, use a laptop, utilizar un ordenador portátil, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos al B. Make questions, ¿vale? Haz preguntas. Use the cues in exercise 2A. Give your answers, ¿vale? Tenéis que hacer preguntas utilizando los verbos que os han aparecido en el ejercicio anterior. Es decir, en vez de poner yo sé patinar o yo no sé patinar, tenéis que hacer la pregunta ¿sabes patinar? Que sería can you skate? Y después hacéis la respuesta corta. Si es que sí, yes, I can. Y si es que no, no, I can't. ¿Vale? Yes, I can. O no, I can't. ¿Vale? Así. ¿Vale? Bueno, seguimos. Activity 3. Ejercicio 3. Nos pone aquí. Look at the picture. Mira el dibujo. Complete the sentences. Completa las frases. Use there's, there isn't, there are or there aren't. Tenéis que utilizar hay o no hay, pero fijaos bien si lo que hay es singular, si es una cosa, entonces será there is o there isn't. Hay o no hay. Pero si lo que hay o no hay es plural, tendréis que poner there are, si es afirmativa, hay, o there aren't, si es negativa, no hay, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son las frases? Pues el ejemplo es there is a desk in the office. Hay un escritorio, un pupitre en la oficina, en el despacho. Number 2, no sabemos a photograph on the desk. Una foto en el pupitre o en el escritorio. Number 3, 2 chairs in the office.
2 sillas en el despacho. Ahora ya tenemos plural, fijaos, 2. A ver qué pondréis, there is o there are. Number 4, a briefcase under the desk. Un maletín debajo del escritorio. Number 5, any people in the office. Gente en el despacho. ¿Hay o no hay? Y fijaos que la gente es plural, Aunque en español digo la gente es, en plural, o sea, en inglés es la gente son, siempre es plural, Vale, number 6, 3 boxes next to the desk. 3 cajas al lado del escritorio. No sé, mirad a ver. Number 7, any books on the desk. Libros encima del escritorio. Number 8, a newspaper on the desk. Un periódico encima del escritorio. Y number 9, an umbrella on one of the chairs. Un paraguas encima de una de las sillas. ¿Vale? Bueno, pues nada, tenéis que completar con eso. Pasamos. Skills 4A. Read the conversation. Are the statements true or false? Bueno, pues os tenéis que leer esta conversación que tenéis aquí y luego mirar estas frases y poner al lado si son verdaderas o falsas, Venga, os leo la conversación. Dice, Hi, I'm Anders. Please tell me about the flat. Okay, it's in a block. There are 9 flats in the block. Have you got a lift? No, we haven't. But it's not a problem. The flat is on the first floor. How many rooms are there? There are 5 rooms, a big kitchen, small bathroom, a living room, and 2 bedrooms. One is small and one is big. And is the flat close to the town center? Yes, it is. There isn't a garden, but there is a small park behind the flats. There are lots of shops too. You can see them from the living room. Can I come and see it? Yes, of course. Bueno, esta es la conversación. Intentar vosotros entenderla, buscar las palabras que no entendáis, ver el contexto y tal. Ya os voy a leer las frases. Estas frases tenéis que poner al lado true, la T si es verdadero, o false, la F si es falso, ¿vale? Y las que sean falsas, pues intentar ponerlas en verdadero, bien puestas, ¿vale? True, verdadero, false, falso. Venga, la primera. There are 8 flats in the block. Hay 8 pisos en el bloque. Number 2, there isn't a lift. Number 3, the flat is on the 3rd floor. Number 4, there are 2 big bedrooms in the flat. Number 5, there isn't a dining room. Number 6, there is a small garden. Number 7, there is a park behind the flats. Y number 8, you can see the sports center from the living room. ¿Vale? Bueno, pues ponéis verdadero o falso y corregís las que están mal. Las que están mal las volvéis a poner bien. Bueno, ahora, si queréis, hacéis el ejercicio, pausar el vídeo y luego volvéis a poner el vídeo y os voy a decir la traducción para que veáis lo que es en español, ¿vale? Venga. Bueno, pues ahora os lo digo, La conversación dice, hola, soy Andes, por favor, cuéntame sobre el piso, dime qué tal es, sería. Vale, está en un bloque. Hay 8, no, 9 pisos en el bloque. ¿Tienes ascensor? Dice, no, pero no es problema. El piso está en el primer piso. O sea, el apartamento está en el primer piso. Dice, ¿cuántas habitaciones hay? Hay 5 habitaciones. Una cocina grande, un baño pequeño, una sala, 2 dormitorios. Uno es pequeño y uno es grande. Dice, ¿y está el piso cerca del centro de la ciudad? Dice, sí. No hay jardín, pero hay un parque pequeño detrás de los pisos. Hay muchas o un montón de tiendas también. Las puedes ver desde el salón. ¿Puedo ir y verlo? Dice, sí, por supuesto. ¿Vale? Y las frases que había que poner verdadero y falso son There are 8 flats in the block. Hay 8 pisos en el bloque. Number 2, no hay ascensor. Number 3, el piso está en el tercer piso. Number 4, hay 2 habitaciones grandes en el piso. Number 5, no hay un salón. Number 6, hay un jardín pequeño. Number 7, hay un parque detrás de los pisos. Y number 8, tú puedes ver el centro de deportes, el polideportivo, desde el salón. ¿Vale? Muy bien. Y pasamos ya a la última actividad. Number 5, dice English for everyday life. Esta, ¿vale? Inglés para la vida diaria. Write the words in the correct spaces. Tenéis que poner estas palabras que hay aquí
en los huecos de las conversaciones de abajo, que son 3. La primera conversación dice, do you like rock music? Sería el ejemplo. Dice, yes, I do. I've got tickets for a concert. Would you to go? Yes, great. Number 2, can I you out to lunch? Thank you. That would be nice. What Thursday? No, I can't. I can't Thursday. Y number 3, la última dice, excuse me, where can I find the please? It's on the floor. The lift is over there. Thank you. Bueno, pues tenéis que mirar las palabras que tenéis de arriba, en el cuadro, ir completándolas, ¿vale? Y una vez lo tengáis, pues nada, os lo corregís de las soluciones que están en el blog. Y con esto acabamos ya el repaso, ¿vale? Espero que vaya todo bien y nos vemos. Take care and see you. Goodbye.